Hola a todos, gracias por conectarte y estamos en el número 41, en el número 41 del viaje del programa áurico que es sueño, la sesión que es del sueño. Y bueno, pienso que este programa del sueño es bastante directo, también como rejuvenecemos nuestro cuerpo, pero también hay otras cosas que tal vez no pensamos mucho. Un ejemplo sería si no estás teniendo un profundo sueño, esto usualmente significa que hay a lo mejor alergias en el cuerpo, a lo mejor algunas desregulaciones en el sistema nervioso simpático que está causando ansiedad o tensión en el cuerpo, o tal vez alguna tensión en la área intestinal. Y estas cosas pueden contribuir, como decía, a ansiedad, problemas cardiovasculares, también contribuir a desórdenes relacionados con el sistema inmunológico, también cosas relacionadas con el sistema nervioso y también pueden desbalancear las glándulas y también impactar el sistema muscular. Así que el sueño es un buen indicador de cómo las personas se encuentran. Cuando incluso ves síndromes de dolor, un buen ejemplo cuando hay algo agudo, por ejemplo, oh, duele, ouch. Sin embargo, después de un periodo de tiempo empieza a haber una desregulación del cuerpo en el sistema nervioso y el cuerpo empieza a entrar en pelea y huida, así que empieza a desbalancear el cuerpo y eventualmente cosas como contracturas bronquiales, tu respiración y los bronquios se vuelven más tensos y en contracción se tensan, la respiración se acorta y esto de hecho empieza a agravar el dolor. Esto sucede por la desregulación del sistema nervioso simpático. Incluso después de cosas como estas contracturas bronquiales incrementa las sensaciones de dolor. Luego los problemas del sueño empiezan a surgir, problemas del sueño o desórdenes del sueño, incluso como una fobia al nosotros querer dormir. Incluso a veces cómo procesamos las emociones, muchas veces cómo las personas procesamos algo psicológico, esto está conectado con el sueño. Entonces lo puedes ver desde el punto de vista del manejo del estrés, lo puedes ver desde procesamiento psicológico o lo puedes ver también de salud cardiovascular o la salud en general. Pero el sueño es un gran indicador de qué es lo que le está pasando a una persona. Muchas veces alguien se presenta a una sesión de sanación o algún protocolo, algún problema. Usualmente no está relacionado con el sueño, pero una de las preguntas que hago al final es ¿cómo estás durmiendo? ¿Estás durmiendo bien? ¿No estás durmiendo bien? ¿Cómo duermes? Así que este puede ser un buen medidor para la salud en general. Y bueno, a quien no le gusta una buena noche de sueño, ¿sabes? Bromeo muchas veces aquí en la oficina. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y tu mamá te iba a llevar a tomar una siesta, tomar un baño? Y tú estás como, ah, no quiero tomar un baño, no quiero tomar un sueño, pero ahora son las dos cosas que hoy en día es algo que sería un muy buen día. Y especialmente cuando empiezas a envejecer, el sueño empieza a comprometerse. Salud en general, estrés del día a día o cuando hay una desregulación en el cuerpo, es una de las indicadores de tu salud en general. Así que es bueno tratarlo todo el tiempo. Tal vez no tiene que ser algo diario, pero incluso cuando las cosas están bien, de vez en cuando es bueno darle una afinada para mejorar el sueño. Y cerciorarte de que estás teniendo un sueño profundo, un sueño que es restaurativo, incluso empiezas a tener suficiente sueño en, en cantidad y en cualidad. Por muchos años, incluso probablemente dormía
como 5 horas por tener todo un itinerario bastante ocupado y claro, hay un precio que pagar. Y me tomó tiempo poderme sacudir de eso. Así que si espera tener un buen profundo sueño, así que con esto vas a sacar el aceite soporte del sueño, sleep support, y con esto vamos a hacer una práctica profunda. Y este aceite de sleep support, soporte del sueño, comienza a inhalar con tu conciencia en el lado izquierdo del cuerpo. Todo el lado izquierdo del cuerpo. El lado izquierdo de la cara, el cuello, el hombro, costillas, cadera hacia la parte externa de la pierna izquierda, la parte externa del tobillo izquierdo, tomando profundas, suaves respiraciones. Ahora, mueve tu conciencia a la parte frontal del cuerpo, toda la parte frontal del cuerpo, tu cara, garganta, pecho, abdomen, la pelvis, la parte frontal de las piernas, la parte superior de los pies, tomando profundas, suaves respiraciones.
Mueve tu conciencia al lado derecho del cuerpo, todo el lado derecho del cuerpo, el lado derecho de la cara, el cuello, el hombro derecho, costillas, la parte derecha de la cadera hacia la parte externa de la pierna derecha, hacia la parte externa del tobillo derecho. Toda la parte derecha del cuerpo. Y ahora tu conciencia está en el lado posterior del cuerpo, toda el área posterior del cuerpo, toda la parte posterior del cuerpo, la parte posterior de la cabeza, el cuello, espalda, cadera hacia la parte posterior de las piernas, los talones. Pausa, permanece en quietud, permanece en quietud. Mantén en mente que esto no es algo que te va a noquear en este momento, sino mejorar tu habilidad para que el cuerpo entre en modo de sueño, tu habilidad para dormir profundamente.
en un sueño restaurativo y regenerativo. Así que este sería lo mejor hacerlo consistentemente. Esta es la versión estándar que puedes hacerla diaria o puedes agregar a otros protocolos o en un stack del programa áurico, que son varios programas áuricos, versión estándar como un protocolo. Y ahora vamos a saltar a la versión o al enfoque avanzado. Este es algo que te recomiendo hacerlo 1, 2 veces máximo para darle tiempo a que tu cuerpo energético se ajuste, lo integre y asimile. Así con el mismo aceite en tu conciencia está en el lado izquierdo del cuerpo. El lado izquierdo del cuerpo. El lado izquierdo de la cara, el cuello, el hombro izquierdo, cadera, costillas hacia la parte externa del tobillo izquierdo. Ahora muévete a la parte posterior del cuerpo, la parte posterior de la cabeza, el cuello, espalda, cadera, hacia la parte posterior de las piernas, hacia los talones. Tu conciencia está en la parte posterior del cuerpo. Toda la parte posterior del cuerpo. La parte derecha del cuerpo, toda la zona y el área derecha del cuerpo, el lado derecho de la cara, el cuello, el hombro derecho. Costillas, cadera, hacia la parte externa de la pierna derecha, hacia el tobillo derecho.
profundas suaves respiraciones. Toda la parte frontal del cuerpo. Toda la parte frontal, la cara, garganta, pecho, abdomen, la pelvis, parte frontal de las piernas, hacia la parte superior de los pies. Pausa, permanece en quietud. Permanece en quietud.
Vas a comenzar a inhalar una vez más con tu conciencia en las rodillas, toda la rodilla o la corva, la parte posterior de la rodilla, toda la rodilla o la parte posterior de la rodilla, tomando profundas, suaves respiraciones, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. De las rodillas, mueve tu conciencia a los tobillos. Tu conciencia está en los tobillos. Profundas, suaves respiraciones. Las plantas de los pies, tu conciencia está en las plantas de tus pies.
Pausa, deja ir. Pausa y deja ir. Así que ahora vamos a hacer los 4 cuadrantes una vez más. A veces ya comienzas a sentir tu cuerpo relajado. A veces incluso utilizo este proceso solamente para relajar el cuerpo, sobre todo si hay algún problema muscular o dolor en la espalda o problema artrítico, solamente para relajar el cuerpo. Así que ahora el lado izquierdo de tu cuerpo, el lado izquierdo de la cara, el cuello, hombro derecho, izquierdo, todo el lado izquierdo del cuerpo, el lado izquierdo de las costillas, cadera, hacia la parte externa del tobillo izquierdo. Tu conciencia ahora está en el lado frontal del cuerpo, todo el lado frontal de la cara, garganta, pecho, abdomen, la parte frontal de la pelvis, la parte superior de las piernas, la parte superior de los pies.
El lado derecho del cuerpo, todo el lado derecho de la cara, el cuello, el hombro derecho, cadera, costillas, hacia la parte externa, el tobillo derecho. Tu conciencia está en la parte posterior del cuerpo. La parte posterior de las caderas, de la cabeza, toda la parte posterior, espalda, talones, cuello. Pausa. Permanece en quietud. Vamos a hacer la última pieza. Tu conciencia está en el cerebro.
tomando profundas, suaves respiraciones. Profundas, suaves respiraciones con tu conciencia en el cerebro. Conciencia está en la columna. Tu conciencia en la columna se encuentra. Tu conciencia está en la columna tomando profundas, suaves respiraciones. Cerebro y la columna simultáneamente. Tu conciencia está en el cerebro y plantas de los pies, los dos simultáneamente.
Tu conciencia está en el cerebro y las plantas de los pies y al inhalar mueve tu conciencia arriba de los tobillos y al exhalar abajo hacia la tierra. Inhala arriba, inhala arriba y exhala abajo. Pausa, permanece en quietud. Nota cómo te sientes, tu cuerpo, tus emociones y pensamientos. Muy bien, vamos adelante a compartir experiencias, hacer preguntas. Puedes abrir tu micrófono o escribir en el chat. Vamos a hacer después una práctica especial. Así que adelante. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Vaya, eso se sintió muy bien. Muchas gracias, Greg. Y también estoy tratando algo para una tendencia de levantarme a las 3 de la mañana. Sí, debería. Yo diría que puede haber todo tipo de desregulaciones en el cuerpo. Y al hacer esto, incluso aunque esos problemas surjan, incluso aunque no se erradiquen completamente, el hacer este trabajo va a ser más efectivo el tratar cierto tipo de cosas. Así que la idea de esto sería hacer esto y tal vez agregar un poco de nardo, un par de gotas de nardo internamente. También lo puedes poner en los pies, pero internamente he encontrado que para mí muchas veces es cuando viajo. Cuando estoy en ciclos de viajar y llego a casa, estoy como un poco lastimado por estar yendo de aeropuerto en aeropuerto y hacer todos esos viajes. Y usualmente me tomo un par de días, tomo nardo para que internamente todo se empiece a calmar y relajarse y regresar a mi ritmo normal. También puedes utilizar hierba de San Juan. La hierba de San Juan no va a ayudarte
a quedarte dormido, pero te va a ayudar a permanecer dormido por más tiempo, especialmente cuando te despiertas varias veces. Pero aún así utilizaría nardo. Incluso recuerda cuando hicimos esta técnica de Mugrod y Artemisa, y inhalas con Mugrod y luego cambias a nardo. De hecho, este también puede ayudarte bastante. Porque uno está haciendo REM y el otro no REM. Y esto, los ritmos, va a generar que profundice el sueño y eventualmente no te despierte en medio de la noche. Y bueno, por lo menos cuando no haya ningún problema de que te despiertas para ir al baño o ruidos fuera externamente, distracciones. Pero Nardo te debería ayudar, incluso aunque haya ruidos externos. ¿Y algún ángel asociado para el sueño? No necesariamente para el sueño, yo diría que cualquier tipo de ángel te llevaría a ese espacio profundo, porque si tú lo piensas, como un ángel, el ángel no te va a forzar para hacer un cambio, una transformación, sino te mantiene en un espacio para tú poderte alinear con eso. Así que a veces cuando en la tarde, si eres capaz de dejar ir y dormir, porque cuando tú piensas en la idea de desregulación en el sistema nervioso simpático, tal vez emocionalmente, mentalmente, no estás en pelea y huida, pero tu cuerpo lo está. A veces cuando te acuestas para dormir, tu cuerpo dice, no, no estoy seguro de eso. Entonces para tú poder dejar ir y entrar en ese espacio profundo, yo diría que la última vez que tratamos esto con un ángel, con uno de los estudiantes, estuvimos trabajando creo que Sokodaya. Y simplemente, vaya, me puedo quedar dormida solamente con trabajar este ángel Sokodaya. Y vaya, completamente la noquea. Sin embargo, para ti, he estado utilizando mucho Paraciel. Paraciel o Paraciel. Es muy bueno. Pero déjame ver para ti. Déjame ver, tal vez. Tengo uno para ti. Así que para ti, me gusta el ángel de Malkiel. Malkhiel. Y está en el kit. Está en el kit de la enciclopedia angelical. Te voy a dar cuáles son los puntos importantes. Es un ángel de la protección divina, el ángel que ayuda con guía y alineación, transformación y cambio, un restauración del orden y de la armonía y también protector del viaje del alma. Es el que media entre lo divino y el reino humano, en reino divino y en reino humano. Juega, experimenta con él. Muy bien, lo voy a hacer. Incluso al final puedes acostarte, decir el nombre un par de veces,
Poner tu conciencia en el cuerpo, sentir la tensión en el cuerpo y donde lo sientes, inhala y simplemente deja ir. No necesariamente tienes que hacer todo el proceso formal. Una práctica sencilla. Muchas gracias. Y adelante. Hola. ¿Cómo te fue? Me gusta eso. Empecé a bostezar al principio y me trajo esta pregunta. La cantidad de bostezo y la proporción de qué tanto va en proporción de qué tanto estoy dejando ir y qué tanto necesito trabajarlo. Un poco, a veces la desregulación del sistema nervioso significa que estás liberando esta energía vieja y expeliendo, pero cuando bostezas estás haciendo más un tipo de cambio entre la actividad, acción o la parte simpática del sistema nervioso y hacia la parte parasimpática. Entonces cuando tú estás bostezando, estás haciendo un cambio hacia el tono vagal o dándole un tono mayor al tono vagal y haciendo un cambio en el cuerpo, en los sistemas del cuerpo. Sí, también Samantha bostezó bastante. Vaya, muy bien. Este en particular, ¿debería hacerlo o trabajarlo más? Sí, especialmente si has bostezado mucho con este proceso, yo haría una práctica mucho más profundo con esto. La práctica especial, incluso el programa Aurico te va a ayudar a dormir mucho más profundo, pero también está ayudando a cambiar el cuerpo a un tono vagal mucho mejor y calmar la desregulación del sistema en diferentes áreas de tu cuerpo. Y también te va a ayudar en tu meditación. Cuando hago trabajo del tono vagal, o no lo sé, no sé si todos, pero para mí, entre más trabajo la desregulación, mi meditación se vuelve mucho mejor. ¿Algún aspecto en particular de la meditación? Especialmente unicidad. Porque si tú lo piensas, estás lidiando con el sistema nervioso simpático y parasimpático. Así que también estás lidiando con el intelecto y la intuición, pero también la parte del sistema nervioso simpático tiene que ver con el mundo externo y la parte parasimpática del sistema nervioso tiene que ver más con el mundo interno. Entonces, entre más calmas la desregulación y entre más mejoras el tono vagal, empieza a traer un estado de balance y de serenidad al cuerpo y estás cultivando un tipo de unicidad dentro del cuerpo. Así que después, si haces cualquier tipo de conciencia sostenida o meditación de la mente o alguna meditación del alma, del perla azul, incluso la circulación en este tipo de meditación donde estás circulando en la parte externa del cuerpo, yendo por el canal central o cualquier tipo de versión que hagas, todo esto va a potencializar más el sistema nervioso y cómo se balancea. Entonces, si por ejemplo tú piensas en la azul, un ejemplo, la meditación del alma o para lograr unicidad, esta experiencia, a través de esta meditación hay un punto donde dejas ir y realmente es difícil sostenerla. Tal vez la sostienes por un día o a lo mejor eventualmente va a empezar a flotar. Así que el problema es de que hay un desbalance en el sistema nervioso. Y ahora, si eres capaz de traer un balance en el sistema nervioso mientras haces la meditación, vas a ir más profundo y que generar un mayor nivel de expansión, porque la expansión es en el cuerpo, no es una expansión fuera del cuerpo, es una expansión en el cuerpo. Así que de nuevo, esto está conectado con el sistema nervioso. Así que para ser capaz de ir más profundo, vas a ser capaz de hacer la meditación y sostenerla mucho más profunda y sostenerla por más tiempo
trabajando esta desregulación y el tono vagal. Casi puedes decir que la práctica de la unicidad y la perla azul es esta práctica eh, entre balancear el sistema nervioso y poder que el cuerpo energético pueda incluso sentarse y sin hacer la meditación o una práctica formal sostener esa energía. Así que esto va a impactar los tipos de meditación que hagas, especialmente conciencia sostenida y prácticas de unicidad. Sí, pude notar que el domingo hice una meditación más profunda. Fue el resultado, ¿no?, de este tipo de regulación. Así es. De hecho, incluso hay algo interesante. Hay un predicamento cuando haces ciertas meditaciones en diferentes prácticas, diferentes tradiciones. Una vez más, cuando tú lo ves desde el punto de vista del sistema nervioso. Cuando comienzas a tener expansión, hay partes del cuerpo donde por la expansión va un poco como en modo protección. Porque a lo mejor solamente te puedes expandir hasta cierto límite porque el cuerpo va, dice, no, cuidado. Cuando esto conversaba con Master Choa, teníamos una profunda meditación y el cuerpo luego entraba en un modo de pelea y huida después de eso. Y luego tienes que hacer sanación o hacer algo para calmar esta respuesta de estrés. Y tú no pensarías que en meditaciones hacen esto, pero a veces cuando personas hacen profundas meditaciones o meditaciones del día a día o personas haciendo prácticas sencillas, de repente no solo a veces piensan, ok, va a ser algo relajante, pero cuando estás haciendo una práctica profunda o un profundo nivel de expansión, las respuestas de estrés siempre van a florecer en esto, porque en cualquier momento cuando vas al extremo de algo, usualmente esto produce lo opuesto. Así que puedes tener este profundo nivel de paz, pero porque vas el cuerpo va a tener un nivel profundo de respuesta de estrés. Así que la idea sería tener una expansión profunda. Y después de esto es, ok, bueno, vamos a empezar a tratar la desregulación potencial que puede venir de eso y eventualmente llegar y ir más profundo con eso. Pero por un tiempo vas a estar flotando de un lado al otro. Esta mañana que fui a la ciudad me di cuenta que sí estaba sosteniendo tensión, como que estaba en guardia. Y en cierto punto dije, ok, vamos a dejar ir el miedo y moverme en el corazón y ser capaz de relajarme, pero sí sentí como el sistema nervioso estaba resistiendo. Porque solamente puedes expandirte hasta cierto nivel, hasta que el cuerpo se puede sentir como vulnerable. Y es por eso que la idea de hacer prácticas de protección es continuar ayudando al sistema nervioso a sentir que todo está bien. Entre más haces estas meditaciones intensas y profundas, más hay potencial para eso. Es por eso que hacemos todas estas cosas a veces en el ashram o hasta arriba de la montaña. eh, 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 lo hacen de esta forma, porque no van a ir al Costco o a la gasolinera? Recuerdo que una vez hice una versión de Lama Yoga y luego tenía que ir al Costco. Y dije, ok, voy a hacer la meditación antes de ir. Y con solo 15 minutos estar en el Costco, me fui porque dije, no, no puedo hacerlo, simplemente no puedo hacerlo. Estaba tan sobreestimulado, tan incómodo. No fue hasta que hacer profundas prácticas con el sistema nervioso
que fui capaz de liberar eso y poder ir profundo en meditación y ok, todavía puedo ir al aeropuerto o aún puedo ir al Costco o aún puedo ir a... porque calmé el sistema nervioso bastante después de mi práctica. Muy bien, muchas gracias. Y regresando con... Déjame ver si... después de que, por ejemplo, estaban preguntando el ángel, ¿puedo entonar el ángel Malkiel? Claro. Mantén los ojos cerrados. I'll do it kind of short and then I'll. Lo voy a hacer corto y luego largo. So it means God is my king. Sí, significa Dios es mi rey. Mo ki Mo ki Mo ki Mo with that. Y bueno, esta fue una forma perfecta para complementar este programa áurico. El siguiente programa áurico va a ser Guía del Alma, el, el 42. El programa áurico 42, Guía del Alma, el aceite se llama Ketorret. Y bueno, espero verte la siguiente semana para esa práctica. Y de ahí van a haber varios aceites increíbles también como mente búdica, shibumi, transmutación, varios impresionantes y profundos. Y bueno, vamos a completar este programa áurico